Práctica de laboratorio con antenas Yagi-Uda. El primer paso de esta experiencia es la medición de la impedancia y frecuencia de resonancia de las antenas Yagi con las que vamos a trabajar. Conectando la antena Yagi número 1 al analizador de impedancia de antena, medimos la frecuencia de resonancia, que es 2,48 GHz, la impedancia, que es 49,66 ohm menos 0,01 J-ohm, el ROE, que es de 1,011, lo cual implica que está muy bien adaptado, y una pérdida de inserción de 5 por 10 a la menos 5, lo cual refuerza la idea de lo bien adaptada que está esta antena para el sistema. En la antena número 2 podemos también medir una frecuencia de aproximadamente 2,48 GHz, una impedancia de 43,61 menos J 5,55 ohm y un ROE de 1,194 y unas pérdidas de inserción de 0,03. Podemos ver que esta antena está un poco menos adaptada, pero aún así sigue estando muy bien adaptada para el sistema. Luego procedemos a medir la longitud de la antena, que nos da 38 milímetros. A partir de la frecuencia, que es de aproximadamente 2,48 GHz, podemos determinar la longitud de lambda sobre 2, la cual es de 60,3 milímetros. Ahora, para calcular el factor de acortamiento, solamente tenemos que dividir la longitud de la antena de 38 milímetros sobre lambda sobre 2 y obtenemos el factor de acortamiento, que es del 63%. Esto se debe a que la antena está construida sobre una plancha de epoxi. Entonces, el campo electromagnético de la onda se establece tanto en el aire como en la plancha de epoxi. Sin embargo, como la permitividad dieléctrica de la plancha de epoxi no es la misma que la permitividad dieléctrica del aire, la onda no se propaga de igual manera en estos dos medios y se obtiene lo que se llama un factor de acortamiento. Ahora, para el paso número 3, tenemos que comprobar el patrón de radiación de la antena Yagi en el plano ecuatorial. Para realizar esta parte de la experiencia, colocamos ambas antenas Yagi sobre atriles y luego una de las antenas la vamos moviendo en el plano ecuatorial y con cada movimiento registramos la potencia recibida en la antena receptora. De esta manera podemos comprobar el patrón de radiación en el plano ecuatorial. En pantalla se muestran imágenes del patrón de radiación en el plano ecuatorial con un gráfico polar y un gráfico en forma cartesiana. Para la comprobación del patrón de radiación en el plano vertical, hacemos lo mismo, pero esta vez la antena se moverá en el plano vertical. Registrando paso a paso la potencia recibida, podemos cargar estos datos en una planilla de Excel y obtener el patrón de radiación. En pantalla se muestra el patrón de radiación en el plano vertical, tanto en un gráfico en forma polar como en un gráfico en forma cartesiana. Para el siguiente punto, comprobamos la existencia de las zonas de Fresnel. Para esto, colocamos ambas antenas mirándose directamente y medimos la potencia recibida en ese caso. Luego, colocamos un objeto que interfiera en medio de la zona de Fresnel y vemos claramente cómo baja la potencia recibida, lo cual quiere decir que este objeto está introduciéndose en una zona de Fresnel y está interfiriendo la comunicación entre las antenas. El siguiente punto es comprobar la polarización de las ondas electromagnéticas. Para esto colocamos ambas antenas mirándose de forma directa y luego, paso a paso, iremos cambiando la polarización de una sola de las antenas, registrando paso a paso la potencia recibida por la antena. Podemos cargar estos datos en una planilla de Excel y ver cómo la polarización de las ondas electromagnéticas efectivamente afecta la comunicación entre las antenas. Podemos ver que la potencia recibida es máxima cuando ambas antenas tienen la misma polarización, mientras que la potencia recibida es mínima cuando ambas antenas tienen una polarización perpendicular una con la otra. El último punto se basa en el cálculo de la ganancia de las antenas Yagi. Para esto, establecemos el enlace entre las antenas Yagi, emitiendo con un generador de RF en una de las antenas
Y en la antena receptora analizamos la señal recibida con un analizador de espectro. Primero medimos la potencia con la que transmitimos, la cual es menos 4 dBm. Vemos la potencia con la que recibimos, el cual es menos 50 dBm. Para calcular la pérdida por cables y conectores, directamente conectamos los dos cables RG316 a la entrada y salida del mismo analizador de espectro y vemos cuál es la pérdida en ellos, a la frecuencia de 2,48 GHz. Vemos que a esta frecuencia, entre los cables y los conectores, perdemos 2,8 dB. Las pérdidas por inserción las habíamos calculado antes y son en total aproximadamente 0,03 dB. Medimos la distancia entre ambas antenas y es de 4,8 metros. Con la frecuencia de 2,48 GHz obtenemos así las pérdidas por espacio libre. Luego, con todos estos datos, lo que hacemos es sumar todas las pérdidas, que son las pérdidas por cables, por espacio libre, por inserción y por conectores, y le restamos la potencia transmitida y le sumamos la potencia recibida. De esta manera, encontramos cuál debería ser la ganancia de las antenas para asegurar este enlace. El resultado que obtenemos es de 10,85 dBi, es decir, entre ambas antenas deberá haber una ganancia de 10,85 dBi para lograr este enlace. Por lo cual, si dividimos 10,85 en 2, dado que son dos antenas muy parecidas, obtenemos que la ganancia de cada antena es de aproximadamente 5,425 dBi. Así concluye esta experiencia de laboratorio. Muchas gracias por ver.